Bienvenidos a todos, amigos, usuarios de los sistemas. Principalmente estaremos hablando el día de hoy de algo que se ha escuchado mucho. Mi nombre es Carlos Urrea, soy encargado del área de asesoría y soporte de SAC Soluciones y principalmente este webinar está pensado para nuestros clientes que tienen póliza anual o eventual directamente. Sí, especialmente esto es un material que ya muchos de ustedes, si no es que la mayoría, tienen instalado lo que es el sistema de Compact y nóminas, pero es en relación a lo que tiene que ver con los cambios en la guía de llenado ahora para el 2020. Si bien se ha dicho, algunos de ustedes ya tienen directamente ahí lo que es el sistema instalado. Finalmente vamos a conocer un poco de lo que tiene que ver con estos cálculos, estos ajustes que se tienen que hacer mensualizados y vamos a estar viendo este tema, cambios en la guía de llenado en el CFDI de nómina 2020. Vamos a estar analizando algunos detalles interesantes y prácticamente este webinar es para ustedes y con ustedes, así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer con toda confianza y estamos para apoyarles aquí. Muy bien, entonces comenzamos. Comenzamos. El temario que estaremos analizando el día de hoy es el ajuste al subsidio causado, prácticamente los dos escenarios que se presentarán ahora con estas modificaciones en la guía de llenado, que es el subsidio causado y entregado cuando no correspondía y el subsidio efectivamente entregado cuando no correspondía. Vamos a estar viendo prácticamente cómo es que se tiene que hacer en el sistema de nóminas y cómo pues les va a automatizar bastante lo que es esta versión. También estaremos viendo los salarios de 2020, la incapacidad por licencia 140 bis, que más de algunos de ustedes han escuchado. Vamos a estar viendo esto también. Y vamos a ver también lo que tiene que ver con los cambios en el estándar técnico del complemento de nómina. Si bien es cierto, va a haber algunos movimientos en lo que tiene que ver con el ajuste para este año, también va a haber unos ajustes en el estándar técnico, que esto también pues se va a impactar directamente ya en el XML. Así es que estaremos analizando estos temas importantes y vamos a también, aparte de esto, vamos a ver detalles que tienen que ver con lo que es la actualización de la UMA 2020, que ya está próximo, de hecho ya está publicado el valor de la UMA para este año, para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Sí? Vamos a ver en dónde se llena y cuál es el valor para este dato, ¿no? Y también la actualización del factor de descuento Infonavit, también conocida como UMI. Así es que está muy interesante esta sesión y prácticamente vamos a comenzar con lo que pues ya conocemos, ¿sí? Vamos a ver lo que es el ajuste al subsidio causado. Si bien es cierto, se ha hablado mucho de esto, vamos a ver en qué escenario se puede hacer y pues este webinar es teórico práctico para que sin problema lo podamos replicar en el sistema. El marco legal para este cambio es pues la ley del ISR en el artículo 10º, fracción primera. Ahí menciona que pues el caso del subsidio en periodos menores de un mes, la suma de todos los pagos de ese subsidio finalmente tienen que realizar o que se realizaron en el mes no pueden exceder el monto que corresponde a la tabla mensual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a aquellos trabajadores que tienen un sueldo pues relativamente un poco arriba de lo que es el salario mínimo, pero finalmente se les entrega subsidio, pero tienen percepciones por otro tipo, ¿no? Específicamente pudiera ser lo que es alguna comisión, alguna percepción extraordinaria. Entonces, estos datos ya tienen que considerarse también para esto. Vamos a estar viendo el antecedente a este ajuste. Principalmente el SAT libera una nueva versión de la guía de llenado en el complemento de nómina donde agrega el apéndice 7. El apéndice 7 habla precisamente de cómo registrar el ajuste al subsidio. Básicamente se indica lo siguiente. Se indica que cuando a un trabajador se le entrega subsidio, además este debe ser ajustado al final del mes para regresar dicho subsidio al SAT. En pocas palabras, yo le entregué subsidio al trabajador, pero si excedió lo que es la tabla del ISR y para lo que tiene que ver con el subsidio, finalmente estoy en la obligación de regresarle ese dinero o dicho subsidio al SAT.
La medida entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Y finalmente la guía de llenado es aplicable. La publicación fue del 14 de octubre del 2019, en el cual se agrega ese apéndice 7, en el cual se especifica cuándo o en qué supuestos se tiene que regresar el subsidio. Aquí viene la página, ustedes pueden consultarlo sin ningún problema para ver específicamente en qué supuestos se aplica. Aquí vamos a estar analizando lo que son los dos escenarios principales que se van a presentar, ¿sí? O en los supuestos que pudiera caer. El ajuste del subsidio causado, de acuerdo a lo indicado en el apéndice 7 de la guía de llenado, cuando se realicen pagos por periodos menores de un mes, en el caso de que se haya obligado subsidios de más, ¿sí? Debe realizarse el ajuste y, ojo, aquí habla específicamente que debe ser en el último periodo del mes. Si ustedes tienen un periodo quincenal, se esperaría que para la segunda quincena del mes de enero ya se viera reflejado algún ajuste de ser el caso. O si tienen un periodo semanal, pues también en el cuarto periodo, que es en el mes de enero, pues ahí finalmente, o el último del mes de enero, ahí se vea reflejado lo que es el ajuste. Los escenarios son los siguientes, son estos dos: subsidio causado y entregado cuando no correspondía. Este es cuando existe el subsidio causado, que lo conocemos, y que finalmente el trabajador pues es transparente para él, aunque es una prestación laboral. Y el entregado, que es efectivamente cuando se le entrega algo o dinero a lo que es el trabajador. Y el subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Aquí vamos a ver la parte del subsidio entregado específicamente. Vamos a comenzar con el primero. Subsidio causado y entregado cuando no correspondía. Por ejemplo, un empleado que tiene un salario diario de 130 pesos, tipo de periodo semanal, 7 días por semana, el número de periodos al mes, pues son 4. En la semana 3 tiene algo particular, que este trabajador o este empleado recibe una comisión por 5,000 pesos. Pensando que fue algo extraordinario, algún trabajo eventual que tuvo que realizar, se le tuvo esta percepción. Interesante que ese trabajador para la semana primera y segunda, ¿sí? O el periodo 1 y 2 de este tipo de periodo, que es el semanal, pues se le calculó lo que es un subsidio causado de 88.07 y un subsidio entregado de 35.79. Interesante que para la semana 3, pues obviamente tuvo esa percepción mayor y no generaba lo que es el subsidio, sino lo contrario, el ISR a retener. Así es que, por ese entendido, pues no hubo un subsidio ahí. Pero curioso que en la misma semana 4, pues fue su percepción normal y ya no hubo ningún inconveniente aquí. Lo interesante aquí es que el acumulado para este trabajador en específico habla de que tiene que tener los acumulados del periodo 8,640, que es su base gravable, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que espera el SAT obtener? El cálculo mensual objetivo que el SAT te dice, ¿sabes qué? Son 8,640, la base gravable, estamos en lo correcto, pero aquí ya existen diferencias. Existen diferencias, por ejemplo, en el caso de lo que es el ISR tarifa, pues aparecen ya una diferencia. De entrada, el sistema me está acumulando lo que son 1,128.54 y el SAT me dice, no, son 694 por todas las percepciones que tuvo en el mes este trabajador. Igual, subsidio causado. Si se fijan, los dos primeros periodos se generó un subsidio causado. Pero ¿qué pasó en los otros dos? Nada. Y como este trabajador excedió lo que es la tabla, finalmente, si se fijan aquí, está la tabla, el ingreso grabado acumulable para el mes es de 8,640. Al observar la tabla del subsidio, ¿qué es lo que pasa? Pues ya identificamos que fueron más de 7,382 según la tabla del subsidio para el empleo y me dice que el subsidio es correspondiente a 0. Aquí es donde causa el conflicto, que finalmente aquí dice, el SAT se basa por la tabla mensual, pero pues ya hay periodos previos, obviamente que no son iguales a un mes. Por eso aquí traigo una discrepancia o una diferencia, o tendría una problemática de lo que tiene que ver 176.13, que el SAT me dice, no, es que ese subsidio no le correspondía a este trabajador en el mes. Muy bien.
Y finalmente ya viene la parte del ISR a retener. Yo lo retuve a este trabajador, pues 1094, y ya finalmente aquí también existe una diferencia, ¿no? Existe el de 694. Y lo que es el subsidio a entregar, ¿cuánto dijimos que le correspondía? 0. Y finalmente se le calculó o se le entregó 71.59. Como está aquí, está en la tabla, finalmente no le corresponde el subsidio mensual a ese trabajador. Sin embargo, como no se tenía conocimiento de que iba a tener una percepción extraordinaria, pues finalmente no tuvo este efecto, ¿no? Desde un inicio. Por lo cual, tiene que hacer lo siguiente el sistema, o tiene que aplicarse este ajuste. Por ejemplo, en el subsidio causado y entregado, ¿qué es lo que pasa? En el ajuste causado y entregado que no le correspondía. Hay que considerar que aquí los dos están teniendo movimiento, lo que es el subsidio causado y el efectivamente entregado. Pero ninguno de los dos le correspondía según las tablas. ¿Por qué? Bueno, para este ajuste que la guía de llenado está marcando que se tiene que hacer lo siguiente. Primero, se debe registrar el subsidio causado que se otorgó de más, ¿sí? El subsidio causado que se otorgó de más con la clave SAT, deducción 107, finalmente, y por el importe de 176.13. O sea, estos dos, los 88.07 y 88.07, no debieron de haberse calculado según el SAT, ¿sí? Por ello se tiene que ajustar en el último periodo, ¿sí? También, paso número 2, se debe registrar el ISR que se dejó de retener, ¿sí? Por haber otorgado subsidio, con la clave de deducción 02 y con un importe de 104.55. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente la diferencia lo pueden observar aquí, entre el ISR de tarifa 433.86 menos 323.31. Efectivamente, nosotros tuvimos que haber hecho esto y la diferencia son 104.55. Debido a que el importe 104.55 ya estaba incluido en la clave de deducción 107, dentro de estos 176 están estos 104. Entonces aparentemente dijera, bueno, estoy duplicando aquí. No, no se duplica, sino más bien que se tiene que hacer otro movimiento más. Se debe registrar un movimiento con la clave otros pagos, que es la 07, ¿sí? Con el importe ISR que se dejó de retener, ¿sí? Para netear el movimiento del paso 2, que es este. Entonces se crea un movimiento en el cual está diciendo, o sea, bueno, nada más es informativo. Finalmente, pues se lo tenemos que poner ahí, según la guía de llenado, que así lo marca. Ahora, paso 4, ¿qué se tiene que hacer después? Hay que recordar que se le entregó subsidio también a este trabajador y según las tablas no se le tuvo que haber entregado. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, se debe registrar el subsidio entregado que se otorgó de más al trabajador, ¿sí? Con la clave de deducción 071, según lo marca la guía de llenado. Y el importe pues son 71.59, ¿sí? Aquí está. Pero hay que considerar que ese importe ya se incluye también en lo que tiene que ver con los 176.13. Entonces, para no duplicar esto, marca que efectivamente se tiene que hacer otro movimiento, ¿sí? El movimiento que sigue es que finalmente se tiene que registrar una deducción de otros pagos también para netear el movimiento del paso 4. Algo similar al ajuste del ISR ajustado por subsidio. Entonces, finalmente con esos movimientos, ¿qué es lo que pasa? Ya le estoy diciendo yo al SAT y llego o logro llegar al objetivo mensual. Y con eso empato esa diferencia. Finalmente, este es un supuesto en el que el trabajador tiene subsidio causado y subsidio entregado que no correspondía. ¿Sí? Y aquí están los pasos. Obviamente el subsidio causado, que ya dijimos, se tiene que crear, registrar el subsidio que se otorgó, porque el importe es 173.13. ¿Sí? Y después
el 104.55, que es el ISR que se dejó de retener. Se crea un movimiento para netear ese movimiento de 104, que es el ajuste, y finalmente nos vamos a la parte de lo que es el subsidio entregado, que es algo similar. Tienes que hacer primero el reconocimiento de la deducción 0.71, 71.59, y posteriormente hacer un ajuste con otros pagos de 0.8 con ese mismo importe. Con eso finalmente ya podemos cubrir lo que es ese escenario, que es para un trabajador que eventualmente pudiera tener un sueldo de 130 pesos, como es el ejemplo. Pero miren, vamos a verlo directamente en el sistema. ¿Les parece? Miren, estamos hablando, bueno, yo estoy en el periodo 4, vamos a irnos al periodo 3. Bueno, vamos a ver primero los movimientos que tiene. En el caso de lo que es, vamos a meternos aquí y vamos a ver un reporte primero. Antes que todo, en cierre anual, vamos a ver lo que es el cálculo anual detallado. Este reporte lo pueden ejecutar ustedes para visualizar esa información. Yo como tal, voy a ver primero, que es el que estábamos viendo, es este, Ramón Ruelas, que es el 002. Voy a ponerlo desde el 0, del 1 al 4, ¿sí? Para ponerlo así. Y vamos a poner 002, ¿sí? Muy bien, vamos a ejecutar. Ahí está. Finalmente aquí volvemos a lo mismo, prácticamente como lo estábamos visualizando en la presentación. Para efectos, finalmente estos son los movimientos. Si se fijan, este trabajador tuvo una percepción de 5,000 pesos adicionales en el periodo número 3. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver en el sistema. Nos vamos al periodo 3. Vamos a meternos aquí al periodo 3. Y vamos a ver el trabajador 002, que es finalmente el que tiene el sueldo de 130 pesos. Aquí está. Aquí está. Tiene la percepción. Ah, perdón, se metía al 1. Aquí está el 2. Aquí tiene la percepción de los 5,000 pesos, que es algo adicional. Y si se fijan, aquí ya no le generaron nada de subsidio, sino todo lo contrario, lo que es el ISR, ¿no? Entonces, ¿qué haría el sistema? Bueno, el sistema va a validar los periodos inmediatos anteriores o de todo el mes, finalmente, para poder hacer el ajuste en el último periodo del mes. Yo me voy a ir al último periodo del mes, que aquí lo tiene marcado, que es el 4. Y vamos a verlo directamente aquí. Voy a verlo igual, sobre recibo. Vamos a ver el periodo o el registro del trabajador 2. Y si se fijan, aquí es lo que mencionábamos. Finalmente, el sistema, ¿qué interpreta aquí? A ver, el sistema está interpretando prácticamente que ya existió un subsidio que no se le tuvo que haber entregado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, crea el concepto que se encuentra aquí. De entrada es 107, ¿sí? Que dice, ¿sabes qué? Son 176.14 la diferencia que traes aquí. Ahora, vamos específicamente a la parte del ISR. ¿Cuánto ISR se le dejó de retener prácticamente? Ah, pues 104.55. Aquí está el ISR ajustado por subsidio. Y tienes que crear un concepto para poder netear esa información, porque eso ya va dentro de este 176. Entonces, hace un movimiento de ajuste finalmente para poder netear este importe. Lo mismo sucede con el subsidio que se le entregó al trabajador. Aquí te aparece lo que es el subsidio entregado que no correspondía y el ajuste del subsidio del empleo. ¿Por qué se netean? Porque obviamente estos van dentro del mismo 176.14. ¿Sí? Estos son informativos, estos valores, pero efectivamente son muy importantes porque te indica que el trabajador tuvo en algún momento lo que es alguna percepción adicional y brincó lo que es la tabla. ¿Qué tabla? Pues la que mencionábamos hace unos momentos. Si yo me vengo aquí a la tabla del ISR vigentes, vamos a meternos aquí, las tablas mensuales, el trabajador estaba prácticamente por aquí y finalmente excedió los 7,382.34, ¿sí? Con eso finalmente ya
no le correspondía subsidio, por lo cual tuvo que efectuársele el ajuste. Entonces, ese es el primer escenario que se presenta ahora para lo del subsidio causado. Finalmente, prácticamente es importante que nosotros lo tengamos en el tenor. Si ustedes tienen actualizado lo que es el sistema de nóminas, van a poder efectuar este cálculo sin problema. Si tienen alguna duda, escríbanme sin problema por el chat y lo respondemos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda respecto a esto. Entonces, finalmente al último vamos a ver una sesión también de dudas para que ustedes puedan externar sin problema, ¿no? Si tienen alguna duda específica, si es que anótenlas y si recuerdan un poco más adelante en la presentación. Muy bien, entonces continuamos. Ese es el primer escenario que mencionábamos. Vamos a ver, y aquí está lo que es el subsidio, ¿no? Aquí prácticamente se ve lo que espera la autoridad. Lo voy a cerrar. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Ese es el primer caso. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Subsidio efectivamente entregado que no correspondía. ¿A qué se refiere eso? Bueno, es cuando efectivamente le dimos subsidio al trabajador o se le entregó y no le correspondía, ¿sí? Igual vamos a hacer un ejemplo con un trabajador que tiene salario diario de 150 pesos. El tipo de periodo es igual a semanal, 7 días por semana, y el número de periodos pues son 4. En la semana 3, igualmente que el anterior, tuvo una comisión de 3,000 pesos. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, aquí hay que considerar que este trabajador en los primeros 2 periodos se le entregó subsidio, ¿sí? Lo que tiene que ver con esto. Ahora, interesante aquí que ¿por qué no entra el subsidio causado aquí? Bueno, finalmente no entra el subsidio causado, ¿por qué? Porque si nos vamos a la tabla del ISR, dice que este trabajador, como tiene una percepción de 7,200, todavía alcanza hasta 217.61 de subsidio causado. Si sumamos lo de 81.57, 81.57 y 54.48, estamos en el límite. Por eso le corresponde esa parte. ¿Sí? Está correcto. Y aquí nada más entraría en juego lo que es el subsidio entregado o el efectivamente entregado. Vamos a ver qué tendríamos que hacer aquí. Igual, volvemos a lo mismo. 7,113, pues ahí anda muy cerca y le corresponde, ¿no? Ahora, el subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Aquí está, en pues coincidimos exactamente. Y finalmente aquí hay una diferencia ya. El subsidio a entregar menciona que la primera semana le entregué 20.33, la segunda 20.33, la tercera no le entregué porque tuvo una comisión de 3,000 pesos y la cuarta pues tuvo prácticamente las percepciones normales, ¿no? Y no le entregué subsidio. Entonces aquí hay una diferencia de 40.67, que es lo que yo le entregué los 2 primeros periodos, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa en este supuesto? Bueno, en este supuesto hay que considerar que en el caso del subsidio causado ya no hubo inconveniente. ¿Por qué? Porque no excedió. En este escenario se está descontando el subsidio para el empleo entregado, ¿sí? Nada más. Con una deducción que es la 071, que se llama así, ajuste al subsidio en empleo. Y el importe 40.67. Sin embargo, debido a que este subsidio causado no sobrepasó la cantidad establecida, en la tabla mensual, pues no es necesario realizar el ajuste al subsidio causado. Y el importe del subsidio entregado además no se netea con la clave de otros pagos, ¿sí? Así es que prácticamente aquí le dice, ¿sabes qué, trabajador? No te correspondía y yo te lo ajusto en la última semana, ¿sí? Finalmente este es otro escenario que se presenta. Y como les decimos, ese también, vamos a verlo aquí, directamente en el sistema. Vamos a ver, vamos a ver el periodo 3. Vamos a poner que sí. Vamos a ver el reporte primero. Reporte de cálculo anual detallado, para ver especialmente el trabajador, que es el 1, el que vamos a revisar, ¿sí? Cierre anual y viene el cálculo anual detallado. Ahí está. Aquí está. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí aparece lo que es el cálculo, vamos a poner que es el 1, al 0,1,
Y vamos a ponerle aquí nada más hasta el periodo 4, ¿sí? Bueno, hasta el 3. 4. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Y aquí está. Finalmente ya vemos aquí lo que es los movimientos que tiene ese trabajador. Tuvo en el periodo 3, 3,000 pesos. Y finalmente ya en el último periodo le estoy diciendo, sabes que hay una diferencia de 40.66. Esa es la que tienen que ajustar o tiene que ajustarse en el periodo 4. Por eso es importante tener en consideración esto. Incluso aquí en el sobrerecibo, si yo veo en el periodo 3, lo que es este trabajador, que es el 1, es el que va a abrir prácticamente. Este trabajador tuvo una percepción o una comisión de 3,000 pesos, ¿sí? Y finalmente aquí ya me generó lo que es el ISR, no me genera subsidio obviamente, pero como este trabajador llega a los 7,000 y feriecitas, 7,200 de percepción, finalmente todavía le toca subsidio causado, le toca esa prestación, ¿sí? O ese beneficio, mejor dicho. Entonces, finalmente por eso, acá en el periodo 4, si yo me fijo, el mismo trabajador, que es el trabajador, el 1, voy a verlo. Aquí directamente me va a hacer el movimiento, pero solamente del ajuste del subsidio para el empleo. Me dice, ¿sabes qué? Este trabajador o este empleado calculó y no se le tuvo que haber dado porque dentro del mes pues no le correspondía, ¿sí? Aquí hace el ajuste y sin problema ustedes pueden ya tener el cálculo de acuerdo a la guía de llenado. Por eso es especialmente importante que ustedes tengan actualizado de la versión 12.3.1 para adelante del sistema de nóminas para poder cumplir con lo que tiene que ver con este cambio en la guía de llenado del año pasado, ¿sí? Que entra en vigor a partir de este año, ¿sí? Vamos entonces, este es el escenario o el segundo que se va a presentar, ¿sí? Por eso es importante que lo tengamos en contexto para que incluso algo que juega un papel importante aquí, en este caso del subsidio, es que se tengan configurados correctamente lo que son los periodos del ejercicio. Finalmente, a los que les ha tocado que nosotros les actualizamos, se corre una utilería. Esa utilería se encuentra aquí en catálogo de periodos. Hay una opción que dice reconstruir periodos. Esta opción de reconstruir periodos, ¿qué es lo que va y hace? Bueno, va y valida que no haya ningún inconveniente y te hace los ajustes necesarios. Obviamente aquí ya no me permite porque yo ya tengo autorizados, ¿no? Tengo algunas incidencias, algunas incapacidades para un tema más adelante. Entonces, si ustedes tienen eso, pues no lo va a correr, pero finalmente le dan a aceptar y les efectúa este proceso. Como les menciono, esto se hace inicialmente cuando nosotros les actualizamos a ustedes, ¿verdad? Que les actualizamos el sistema de nóminas. Solamente se los quise mencionar que es muy importante que estén correctamente al inicio y fin de mes, ¿sí? Porque estas aplicaciones se hacen en función a eso. Se hacen en función al último periodo del mes. Así es que debe de estar exactamente lo que es el periodo, ¿sí? Inicio de mes, fin de mes, y esa utilería te sirve para poder revisar si tienes alguna incidencia. Una recomendación en lo que tiene que ver con el subsidio, si hay alguna percepción adicional, algún cálculo que se le tenga que hacer a algún trabajador, en el caso del subsidio, la recomendación es directamente poner lo que es la comisión o esa percepción adicional al fin de mes. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque en el caso, por ejemplo, de este último que estuvimos analizando, ¿sí? Si yo le digo al trabajador, sabes que aparte de lo que yo ya te he quitado, te voy a quitar 40 pesos, pues ya conocemos lo que va a decir el trabajador, ¿no? Pero finalmente si esta percepción de 3,000 pesos la ponemos aquí al final, ¿qué va a pasar? Bueno, el trabajador, vamos a estar cumpliendo con la guía de llenado y no le va a afectar tanto en lo que tiene que ver con su ingreso, ¿no? Por eso una recomendación sería dejar directamente toda esta clase de percepciones para el último periodo del mes. Digo, es una recomendación, ¿no? Ya ustedes sabrán la operación que tienen y cuándo aplica y cuándo no pueden efectuarlo de esa manera, ¿sí? De todas maneras, el sistema está preparado para poder hacer
los cambios o aplicar los cambios de la guía de llenado sin ningún inconveniente. Muy bien, salario mínimo 2020. Ahora, a partir de la versión 12.3.1, aquí de compa aquí, nóminas, al abrir la empresa se actualiza la tabla de salarios mínimos con los valores vigentes para 2020. ¿Cuáles son estos? Bueno, el 123.22 para la jornada diaria de trabajo de todo el país, a excepción de la zona fronteriza, y el 185.56 para la jornada diaria, ¿sí? Entonces ahí está el diario oficial, el 23 de diciembre publicó estos valores, ¿sí? Y ahí está, podrás observarlos y agrega el renglón de estos valores en el salario mínimo para aplicarlos directamente ahora en 2020, ¿sí? Ahí lo puedes ver en el menú de tablas de la empresa, y finalmente hay una tabla que se llama salarios mínimos. Esta opción ya se actualiza cuando ustedes tienen la versión 12.3.1, ya se actualiza en automático. Y pues a inicios de año siempre es importante que tengan en consideración que se tienen que llenar estos valores, ¿sí? Independientemente si no se les actualizó alguna versión o algo, deben de siempre venir a revisar esta parte de salarios mínimos para poner el valor vigente, ¿sí? Publicado por la autoridad. Muy bien, vamos a ver ahora otro tema también, que es la incapacidad por licencia 140 bis, ¿sí? A diferencia de esta incapacidad se acaba de publicar en lo que tiene que ver el año pasado, que a partir de esta versión ya también se puede visualizar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver a qué se refiere esta licencia 140 bis. El 4 de junio del 2019 se publicó especialmente este artículo 140 bis, así para que en los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de 16 años o menores se les detecte cáncer, les den un permiso o requieran descanso médico, también se les va a dar un permiso extraordinario a estos trabajadores. El instituto pues obviamente te da algunas especificaciones, por ejemplo, puede tener vigencia de 1 hasta 28 días en un solo periodo esta incapacidad, y podrán expedirse las que sean necesarias, ¿no? Obviamente tiene algunos máximos, por ejemplo, dentro de los 3 años, sin que exceda 364 días de licencia, casi prácticamente un año, ¿sí? Mismos que pues deberán de ser continuos, ¿no? Y puedes consultar más información en este link, ¿no? Que viene aquí agregado en esta información que se les va a hacer llegar a ustedes directamente. Y aquí está, el 21 de noviembre el IMSS liberó esa versión de SUA 357 de SUA, en la cual se incluye ese ramo del seguro, ¿sí? Que es la 4 licencia 140 bis, ¿sí? Ya puedes cargar incluso en esta opción lo que es esa actualización para que lo tengas también ahí a la mano. Ahora, la incapacidad por licencia aplica algunos cambios en lo que es el sistema de nóminas. Por ejemplo, se adiciona lo que es un tipo de incidencia, también el registro de incapacidades de la tarjeta de incapacidad directamente en el sobrerecibo, la conexión en línea con SUA, y también se adicionan algunos reportes, ¿sí? Para ver este tipo de incapacidad. El timbrado del nuevo tipo de incapacidad también tiene alguna especificación muy particular. Y la plantilla para la representación impresa del CFDI también se adiciona en algunos campos y una tabla para poder visualizarla, ¿sí? Muy bien, entonces este tiene que ver con esto, y ahí está la incidencia 140 bis, que es la que vimos, y la tarjeta de incidencia, que es el registro de incapacidades de la tarjeta, que ustedes ya están familiarizados. Ahora, hay que capturar prácticamente los que tienen autorizados, máximo 28 días, se podrá registrar la licencia 140, el ramo pues se llama igual, licencia 140 bis, y el tipo de riesgo, pues, secuela o consecuencia o porcentaje, ¿no? Están deshabilitados para este ramo del seguro, no hay algo específico para ello. Entonces, cuando se llene lo que es esta licencia 140 bis, solo se mostrará la opción 0, única, ¿sí? Así es que pues no va a haber alguna especificación más al respecto, ¿no? Entonces, ahí está, también en SUA, directamente, ¿lo ven? Y los reportes que aquí están, ¿no? Se llama listado de tipo de incidencias, catálogo de incapacidades por empleado, y el archivo de CFG, ¿no? De incapacidades también. Ahí está, al observar el XML, se observa en el nodo incapacidad, pues se va a ver reflejado también el código, ¿no?
que es el código 04, que es, y los días de incapacidad que tiene el trabajador. En el sistema de nóminas, vamos a ver uno, para que ustedes puedan visualizar este cambio. Como ya lo estuvimos leyendo ahorita, se ve reflejado principalmente en lo que son los tipos de incidencia. El tipo de incidencia ya viene el 140 bis, que es el que estábamos viendo, y directamente me voy a meter a un trabajador, ¿sí? Me voy a meter a este. Vamos a meternos aquí, en el 6. Y finalmente, si yo me voy a la pestaña 7 de incapacidades, aquí yo ya tengo capturada una incapacidad. Obviamente el folio, la licencia, pues aquí viene el tipo de licencia. ¿Cuántos días? Hasta 28. Y finalmente aquí viene la licencia BIS, ¿no? Son hasta 28 días, así que esa incidencia prácticamente va a abarcar varios periodos. De este periodo solamente me va a abarcar algunos días, pero finalmente de los demás, pues ahí me va a ir haciendo la tarjeta del trabajo, ¿no? Esta parte es donde se ve, y también en lo que tiene que ver con la conexión en línea con SUA. Si yo directamente ya pongo aquí pues el periodo, voy a poner 1 de enero, vamos a poner 1 de enero del... Muy bien, vamos a ponerlo. Ok, y en 2020. Ya está, al 31 de enero del 2020, ¿sí? Voy a darle ejecutar. Y aquí directamente ya me dice, hay una incapacidad. ¿Qué incapacidad es? Bueno, la de la licencia, ¿no? Aquí viene el número de días 28 y la licencia 140 bis. Obviamente, pues ya puedo enviar los movimientos al SUE y ya puedo tener registrada esa incapacidad sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, aquí finalmente también se visualiza. Y como les mencionamos, finalmente se adicionan también lo que tienen que ver ya con esto también, ¿no? Así lo van a visualizar en el XML. Y aquí ven el reporte, se podrán el listado de tipos de incidencia, obviamente el catálogo de incapacidades del IMSS por empleado, también va a mostrar esos filtros, ¿no? Esto es lo que tiene que ver aquí directamente con esta incapacidad. Ahora, el estándar, incluso ahorita vamos a hacer la prueba del timbrado para que también puedan visualizarlo. Vamos a timbrarlo. Vamos a autorizar. Y vamos a timbrarlo para que ustedes vean el XML, cómo se visualiza. Es importante que ustedes también tengan en consideración esto, porque pues puede presentárseles desafortunadamente, en algunas ocasiones pudiera llegarse a presentar, y finalmente pues la intención es saber dónde se llenan, cómo se visualizan, aunque el XML finalmente pues conocemos nosotros que ustedes prácticamente no hacen lo que es alguna especificación al respecto de esto, pero vamos a verlo para ver cómo nos va a reflejar lo que es el sistema de nóminas. ¿Sí? Aquí está. Vamos a darle terminar. Y vamos a ver el recibo, que era el 6. Ok. Vamos a verlo. Vamos a ver el periodo 5. Aquí ya ustedes vieron que se pudo, vamos a darle cerrar. Vamos a meternos acá. Y es el 5.
Digo, finalmente es importante también tener en cuenta que esta parte la va a hacer sin ningún inconveniente. Vamos a... Vamos a timbrarlo. Y vamos a ver, este timbrado nos va a servir también para ver el siguiente paso, que es otro cambio también que tuvo lugar ahora el año pasado. Y también que tiene que ver con el estándar técnico. El estándar técnico también tiene una modificación que ahorita ustedes seguramente van a decir, pues eso también, esa parte estaba ahí efectuándolo el sistema, porque la guía de llenado le marcaba. No sé si en algún momento les botó por ahí un centavo, ¿no? Entonces, vamos a ver, es relacionado respecto a eso. Y vamos a esperar aquí nada más. Ya va a concluir el timbrado. Ahorita vamos a visualizar lo que es el XML, ya lo está emitiendo, para que ustedes vean que la incapacidad, pues obviamente va dentro de, y también visualicen lo que es en la plantilla, ¿no? Vamos a esperar aquí unos segundos nada más. Si tienen alguna duda, pueden preguntar sin problema, ¿no? La intención es para eso, ustedes como clientes que adquieren nuestras pólizas de servicio, la intención es que estén cubiertos por cualquier duda, cualquier comentario, y webinar como estos, pues que les ayuden a ustedes también a poderlo replicar ustedes ya en el diario, ¿no? Ahí directamente en sus empresas. Esa es la intención, siempre SAC Soluciones orientamos a que pues estén ustedes cubiertos por cualquier eventualidad o duda que pudiera surgir. Porque finalmente al momento de explicarle a un trabajador, ¿sabes qué? Se te está descontando esto, se te va a poner aquí, o te lo reflejo así, pues finalmente ya hay diferencias, ¿no? De opinión en ocasiones. Voy a ponerle que no, voy a cerrarlo. Y directamente ya me voy a ir al nuevo visor. En el nuevo visor ya vamos a ver lo que es el periodo, era el trabajador 6, que es este, vamos a ver el XML. Aquí está. Trabajador 6, ya finalmente, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, aquí me está diciendo que el tipo de incapacidad, ¿cuál es? El 4, que es el que estábamos mencionando, que es el que va a reflejar lo que es la guía que te especifica esto, ¿no? La guía de llenado. Te aparece el tipo de incapacidad 4, y ahí está. Y día de incapacidad 5. Le pusimos 28, pero tiene 5 porque dentro de este periodo solamente va a tomar 5. En el otro va a tomar 7, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente dependiendo hasta que cubra lo completo de la tarjeta, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la incapacidad. E incluso, como les mencionábamos, el sistema de nóminas también para el momento de imprimir lo que son los recibos electrónicos, ahí directamente también ya adiciona esta opción. Vamos a ponerle aquí, vamos a poner que es el 006, el periodo 4, vamos a darle continuar. También la representación impresa, ahí finalmente se orienta hacia esto, ¿sí? Que ustedes lo tengan ahí a la mano y ya le puedan decir, ¿sabes qué? Son 5 días de la licencia 140 bis, ¿sí? Y pues aquí nada más le estaba calculando los 2 días restantes. Entonces, finalmente también la representación impresa te muestra esa información, que es lo que mencionábamos. Y los reportes pues se adicionan los tipos de incidencia para poderla filtrar. Vamos a ver el siguiente tema. Cambios en el estándar del complemento de nóminas. También a partir de esta versión 2.3.1 de Compact y Nóminas se agregan algunos ajustes del complemento de nóminas y del estándar. Ya como estuvimos viendo, se adicionan un tipo de otros pagos que tiene que ver un poquito ya con el ISR y el subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Este es del apéndice 7, ¿no? Que estuvimos viendo. También el ajuste al subsidio causado. Este es un cambio también en el estándar técnico. Y también se adiciona este, ¿no? El 02. Cambios en el estándar de complemento de nómina. Ahí ya se habla acerca del subsidio causado. Cómo timbrar el subsidio entregado en 0. ¿A qué se refiere esto? Bueno, anteriormente, si recuerdan, por ahí, cuando el subsidio se detectaba que estaba en 0, te ponía 0.01. No tanto porque el sistema lo quisiera hacer así, sino porque la guía de llenado te indicaba que así lo hicieras, ¿sí? Entonces, finalmente apegándose a la guía de llenado, el sistema de Compact y Nóminas hacía este efecto. Pero a partir de este estándar técnico te está diciendo que el subsidio entregado
va a ser el único concepto que se va a poder timbrar en cero, ¿sí? Finalmente, te dice, oye, ¿sabes que cuando sea subsidio al empleo, que sea cero, tú tímbralo, ¿no? Y finalmente así se percibía anteriormente, 0.01 y ahora se va a poder timbrar en cero. ¿Dónde vemos esto? Bueno, en el ejemplo que ahorita timbramos, vamos a ver en el nuevo visor. En el nuevo visor vamos a ver el sobrerecibo 9 del trabajador 9, que es el que excede un poco aquí en lo que tiene que ver con el importe del sueldo. Vamos a verlo. Vamos a ver el XML. Se fijan este XML, aquí, ¿cuánto aparece en nómina de otro pago de importe? Aparece 0.00, subsidio al empleo del mes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya para este cambio en el estándar técnico del SAT, se adiciona esto para que sea 0.00 y también lo puedas timbrar. Anteriormente no se podía, anteriormente la guía de llenado te indicaba que tenía que ser forzosamente 0.01, por eso se adicionaba, ¿no? Pero ya a partir de este cambio ya no van a ver esa diferencia de un centavo, que incluso algunos trabajadores por ahí les preguntaban, ¿no? Que no cuadraba el XML con la representación impresa. Bueno, pues ahí está el valor, ¿sí? Y a partir también de este proceso de timbrado se generan algunos movimientos, por ejemplo, el número de días pagados en el XML se adiciona también para sueldos, rayas y jornales, y este valor pues puede timbrar o se timbra junto, ¿no?, con el documento. También otro cambio es que para los finiquitos, al momento de dividir la indemnización, también el resultante de esa división es por los números de días pagados, que es igual a 1, ¿no? Y también cuando el campo de valor, aquellos conceptos reciben que tengan relacionado la clave agrupadora esta, pues el P01, sueldos, salarios, rayas y jornales. Entonces, algunas validaciones también que va a hacer el sistema de nóminas ahora para este cambio desde el estándar técnico es que si el empleado cuenta con movimientos relacionados a esta clave agrupadora o P02, subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador, pues deberá de tener tipo de régimen igual a sueldos, ¿no? Entonces ya esto es de acuerdo a la ley o específicamente es que está señalado en la fracción 1 del artículo 94 de la ley del ISR. Otra validación también es que si el empleado cuenta con movimientos con importe mayor a 0 relacionados a esa clave agrupadora, del subsidio también no deberá tener otros movimientos mayores a 0, ¿sí? Esas otras validaciones. De hecho, estas son puras validaciones que te hace el sistema nóminas al momento de timbrar, como esa también, si el empleado tiene menos de 31 días pagados, el límite del subsidio causado son 407, ¿no? Caso contrario, si tiene 31 más, el límite del subsidio, pues ya sería el resultado de multiplicar eso por los días pagados, ¿sí? Que serían 13.39. También eso tiene que ver con el subsidio al empleo y finalmente para los ajustes, ¿no?, de la OP 007. Y ahora te va a detectar esto, las inconsistencias del timbrado, cuando detecta alguna de esas validaciones que efectivamente no se están cumpliendo o no se están cubriendo, ¿sí? A partir de esta también se hacen validaciones en el finiquito y sin problema ustedes van a poder visualizar algunos datos. Por ejemplo, el movimiento no está permitido. Ya te lo va a marcar aquí en el finiquito porque va a detectar que el ISR ajustado por subsidio, pues no lo puedes pasar, ¿no? Sí, si es que no puedes pasarlo al finiquito de indemnización. Esa parte también va a quedar bien especificado, está bien especificada ahora para esta nueva versión de nóminas. Algo que también queremos analizar, pues es lo que tiene que ver con la UMA y la UMI. Si bien es cierto, el valor de la UMA pues se publica en el mes de enero, hay que recordar que ustedes deben de tenerla actualizada para cuando concluya el mes o cuando comience el mes de febrero, para que sus cálculos sean de acuerdo a este valor. Y este valor lo pueden llenar aquí, tablas de la empresa, y directamente viene aquí una tabla que se llama UMA, ¿sí? Finalmente aquí aparece lo que es la del 2019, que tiene que adicionar, bueno, le dan pues nada más un espacio para abajo y ya le ponen 1 de febrero del 2020, ¿sí? Y ya le ponen lo que es el valor de la UMA para este año, 86.88, ¿sí? Ese es el valor de la UMA para el 2020. Le dan guardar y ya ustedes van a tener este valor correcto. Recuerden, lo deben de tener actualizado para el primer periodo de febrero, ¿sí? Que es cuando entra en vigor. Y también el factor de descuento Infonavit o UMI, como lo conocen también,
Tengo el de 2019, de hecho lo trae el sistema de nóminas, ustedes ya hasta esa fecha. Y entonces igual, le voy a poner aquí, pues primero en el 2020, y ya le voy a poner el valor de la UMI, que son 84.55, ¿sí? Entonces, ese valor yo se lo lleno, ya con eso tengo actualizado estos dos valores, ¿sí? En mi sistema de nóminas. Importante que este mantenimiento se lo hagan año tras año ustedes, al comenzar el mes de febrero ya deben de tener estos valores, ¿sí? Muy bien, pues entonces, finalmente estos son los cambios en lo que tiene que ver con la guía de llenado, algunos cambios en lo que tiene que ver con algunas indemnizaciones que ya con algunas incapacidades que estuvimos viendo, y algunas variaciones que hacen los finiquitos también, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahora sí llegamos a esta sección que es para ustedes y con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, finalmente pues esto es también para que ustedes puedan retroalimentar. Si tienen alguna pregunta, obviamente están cubiertos, como los mencionamos, están cubiertos para poder utilizar nuestros servicios cuando ustedes lo decidan, ¿sí? Finalmente la cobertura que ustedes cubrieron, pues finalmente fue para todo el mes del mes de febrero, ¿sí? Y finalmente pues somos todo oído. Hay que tener en consideración que ya esto deben de ustedes tenerlo ahí actualizado, su última versión de nóminas, y finalmente pues ya la mayoría de ustedes lo tienen, ¿no? Y como les mencionábamos al principio, la intención de SAC es siempre tenerlos ahí a ustedes para bien cubiertos por cualquier eventualidad. Finalmente sabemos que SAT, la autoridad, tiene algunos cambios, ¿sí? Y finalmente la intención de nosotros es que ustedes estén cubiertos lo mejor posible, ¿sí? Siempre esa es nuestra intención. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a esto. Está muy bien. Muchos dirán, bueno, sobre la marcha van a empezar a salir preguntas, van a salir dudas, y sí, es cierto, tienen razón, sobre la marcha van a ir saliendo dudas y la intención de nosotros es estar dispuestos aquí a ayudarles en lo que se pueda, ¿sí? Obviamente aclarando sus dudas, preguntas que pudieran existir o casos reales que puedan tener, ¿sí? Con sus usuarios finales. O ustedes mismos, finalmente los usuarios finales de ustedes son sus empleados o los empleados de su compañía, ¿sí? La intención es que nosotros podamos asistirles de alguna manera. Y como les mencionamos, si quizás dicen, bueno, ahorita no me acuerdo, pero la intención es de nosotros siempre estar al pendiente por cualquier duda. Hay diversos medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros. De hecho, se pueden comunicar vía teléfono, como muchos de ustedes lo hacen. Les enviaremos la guía, Lisbeth, ¿sí? Se les va a enviar la guía que estábamos viendo ahorita. Esta presentación se les va a hacer llegar a sus correos, ¿sí? Así es que sin problema, si no les llegara o algo, sin problema, comuníquense con mis compañeros o conmigo mismo y sin problema se las proporcionamos, ¿sí? Aquí las maneras de comunicar, pues aquí están, el teléfono fijo 667-715-3425, por WhatsApp también al 6673-972843. Desde nuestra página de internet también puede usted entrar ahí a la opción de chatear con nosotros directamente y nos llega notificación. O incluso si no se le contestara el teléfono o algo, usted deje buzón de voz. El buzón de voz nos llega por correo a todos también y le podemos asistir en la primera oportunidad. O responder por correo. Sí, la intención es que ustedes no estén detenidos y que estén cubiertos en cualquier momento, ¿sí? Entonces, no sé si no hay algo más respecto a esto. Digo, seguimos comunicándonos con ustedes y les recordamos la importancia de siempre tener un esquema de cobertura con SAC Soluciones. Siempre estamos orientados a tratar de apoyarles, de ayudarles en todos sus requerimientos que tienen que ver con estos cambios. Si no hay algo específicamente, les agradecemos mucho su participación, su asistencia y esperamos verles pronto. Que tengan un excelente día.